a este nuevo segmento que tenemos todos los viernes. Hoy queremos hablar acerca de Pablo y Silas. No sé si recuerdan esa historia, pero nosotros leyendo acerca de Pablo y Silas queremos algunas cosas que compartir con ustedes. Como les decía, nosotras, Dorothy y Erika, estamos hoy aquí dispuestas a tener esos pequeños minutos que van a hacer la diferencia hoy en este día viernes a tu vida. Así es que me gustaría leer la palabra del Señor en Hechos 16:25 que dice: pero a medianoche, pónganse a pensar cada una de ustedes el momento y el instante que va a acontecer esto. Dice que a medianoche, o sea, en el tiempo más oscuro de nuestro horario. Dice que estaban, ¿qué? Orando. ¿Quiénes? Pablo y Silas. Y entonces hay algo que quisiera que les pongas mente, porque son las dos cosas importantes que hoy Dios puede hablar a tu vida. Primero dice que Pablo y Silas estaban ¿cómo? Orando. Pero luego dice, pero estaban también ¿qué? Cantando. Y cantando no cualquier cosa. La Biblia nos dice que estaban cantando. Y estaban cantando himnos a Dios. Y dice que ellos estaban presos, que los presos estaban escuchando. Entonces, ¿qué acontece aquí? Mientras Pablo y Silas están orando y cantando a Dios, hay alguien que están a la par de ellos en la cárcel, que son los presos. Entonces, mientras dos personas en medio de la noche, obviamente ya había un silencio, estaban oyendo canciones, estaban oyendo gente orando y estaban haciéndolo para el Señor. Ustedes se imaginan lo que acontece en una cárcel. Hay queja, hay dolor, hay sufrimiento, hay rechazo. Es más, la Biblia nos dice lo que sucede después de que ellos comienzan a cantar y orar al Señor. Me imagino yo que era tan fuerte que eso provocó algo en ese momento en los que estaban oyendo a ellos dos. Y entonces el versículo 26 nos dice qué aconteció. Vayan a leer la Biblia en este instante, las invito, porque Dios a través del Espíritu Santo puede ir hablándote hoy algo a tu vida. Y dice que entonces, dice, en ese momento que estaba pasando eso, sobrevino, dice, de repente un gran terremoto. Bueno, Nicaragua sabemos que es un país constantemente de temblores y hemos tenido catástrofes en los terremotos del 72, por ejemplo, y ustedes no sé cómo reaccionan cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor, no sé cómo son vos. No, yo quiero salir corriendo, pero no. Son de las que salís corriendo. Ahora, ¿qué pasaría? Ajá, ¿y vos cómo sos? No, yo me quedo quieta esperando que pase. ¿Y usted cómo es? ¿Y usted? Bueno, yo soy del team de la Erika, porque a mí me ha pasado que hay algunos temblores que suceden y es en la madrugada. Imagínense ustedes, a medianoche fue este terremoto. Era un terremoto, no era un temblor. Y entonces, a mí me ha pasado que cuando hay un temblor a la hora de la madrugada, a las 12, yo me quedo tranquila, porque yo pienso, bueno, si no hay peligro, esto ya va a pasar, me voy a desvelar y voy a perder mi sueño. Pero volvamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasó? No sé, ustedes cuéntenos cómo ustedes reaccionan. En ese momento dice que estaba dándose ese gran terremoto, de tal manera que los cimientos, dice la palabra del Señor, de la cárcel, era el terremoto en la cárcel que estaba aconteciendo, se sacudieron y al instante se abrieron las cadenas de todos y todos se soltaron. A ver, miremos lo que acontece aquí. Dos personas, Pablo y Silas, están orando y cantando al Señor. Si usted se fija, mire qué interesante, va al versículo 23. ¿Sabe que antes de estar en la cárcel, Pablo y Silas fueron, dice, severamente azotados? A ver, aquí tenemos a dos personas, Dorothy y Erika, que ellas son expertas y que el Señor les ha dado una gracia en la adoración.
Y bueno, ustedes pueden compartirnos que por su experiencia uno cuida su voz, se prepara para cantar al Señor, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa, Dorothy, si por ejemplo les pasa lo que les pasó a Silas y Pablo, que ellos fueron azotados de tal manera, tan bruscamente, y fueron encarcelados? ¿Cómo podían adorar ellos? Sí, lo normal es que uno esté debilitado, que ellos estuvieran ahí en el piso, pero estaban haciendo todo lo contrario. ¿Qué te pasa a vos cuando, por ejemplo, te sentís cansada, te sentís golpeada de tu garganta, estás enferma, emocionalmente es posible que te sientas mal y tenés que adorar? ¿Cómo pasa eso? Hay una diferencia que cuando estás bien, que cuando te sentís emocional y espiritualmente súper. Sí, claro que hay una diferencia. Pero realmente nosotros hemos experimentado milagros también, sí, porque hay momentos en que hemos estado tal vez enfermos o no nos hemos estado sintiendo tan bien, pero cuando empezamos a adorar nos damos cuenta que tal vez ya la segunda canción es como que ya no me siento mal, estaba trancada y ya no estoy trancada. Entonces nosotros hemos vivido cosas así. Sí, lo normal en un estado como el que estaba Pablo y Silas es de mucho dolor, y lo primero que entraría es la queja. Es como la queja física, pero la queja en el corazón, porque todo lo que pasa también en la parte física ocurre un impacto en el corazón. Pero ellos decidieron hacer todo lo contrario. Ellos se sobrepusieron a ese dolor que estaban experimentando por dentro y por fuera para ver a alguien superior, que era el Señor. Y qué interesante, porque Erika dice lo normal cuando te sentís mal, cuando te sentís cansado, cuando te sentís atribulado, cuando que sentís que la situación no está nada bien, lo normal es quejarse. Lo que hacía el pueblo y lo que muchas veces, en algunas ocasiones, nosotros mismos también hacemos. Pero, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted cuando tiene una situación difícil? ¿Cómo reaccionás? Y qué interesante, porque si en la cárcel los presos estaban acostumbrados a sentirse con queja, con ambientes difíciles, ellos, Pablo y Silas, fueron a hacer la diferencia. Pablo y Silas no se fueron a quejar. Les enseñaron una cultura de vida, de adorar, de alabar al Señor en todo tiempo. Porque hay poder en la alabanza y en la adoración. Y por eso Dorothy y Erika nos estaban compartiendo de sus experiencias. Y bueno, creo que pasaríamos todo el segmento, y seguro también usted estarías contando de lo que acontece cuando en verdad, con fe, alabas y adoras al Señor. Y entonces vemos aquí, mírense lo que pasa en el versículo 24, que no era cualquier cárcel. En la cárcel donde Pablo y Silas estaban, dice que era una cárcel que estaba muy adentro. Vaya y búsquela ahorita en su Biblia y se vas a dar cuenta que en el versículo 24 es la cárcel más metida. Y dice que no solo en eso, de tanta seguridad, sino que también dice que los aseguraron con un cepo. Ahora van a ponerla otra vez en pantalla, ¿qué es un cepo? Pero para mientras se los voy a ir describiendo. Un cepo era algo de madera, sí, que tenía 2 hoyos, se abría y los pies quedaban encarcelados. Entonces, aparte de estar azotados, aparte de estar cansados, imagínense usted con los 2 pies encarcelado en la cárcel más oscura que había, golpeado, adorando con tanta fuerza y cantando al Señor himnos para Él, que provocaron que todo un sistema de encarcelamiento, de dolor, de tristeza, se volviera en baile. Porque la palabra de Dios dice que Él volverá tu lamento en baile. Hay algo que Dios está hablando hoy a tu vida. Hay algo que el Señor quiere hacer cambiar, y es la mentalidad con que tú oras y tú alabas al Señor. Y no sé si a ustedes les gustaría, si algo el Señor les está compartiendo en este momento, a las que nos están escuchando. Porque hay algo interesante aquí que yo escribí. Mi situación
fíjese bien, en la adoración y en la oración no va a cambiar mi forma de alabarle al Señor y alabarle en todo tiempo. Entonces ven cómo comienza esta historia de Pablo y Silas, que hay algo interesante, versículos más adelante, que dice que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, entonces a buscar un lugar donde predicar las buenas nuevas de salvación. Y entonces ellos se comenzaron a mover a la ciudad, dice, de la provincia de Galacia. Cuando estaban ahí, el Espíritu Santo les habló y les prohibió hablar una palabra. Entonces ellos recibieron del Espíritu Santo, aquí no es el lugar donde vamos a predicar, y se movieron. Luego llegaron, dice, a Misia, pero el Espíritu Santo les prohibió hablar. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida va a ser una vida de bendición, aún pase lo que pase. Es posible que en este momento tengas agotamiento, estés sufriendo de algunas cosas emocionales, pero cuando el Espíritu Santo es tu guía, tú vas a saber por qué camino andar, por dónde ir y por dónde no ir. La palabra del Señor, no sé si se recuerdan este versículo que dice: el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas que debéis hacer. Y entonces, estando ellos de un lugar a otro y pidiéndole la guía al Espíritu Santo, porque esa es una pregunta que me gustaría hacerte: ¿estás dejando ser guiada por el Espíritu Santo? Alguien que es guiado por el Espíritu Santo es algo que también tiene que ver tiene un espíritu enseñable. Entonces Pablo y Silas, al ver que iban a un lado y al otro y no era la dirección donde ellos tenían que predicar y estar, Pablo tiene una visión y Pablo mira a un macedonio de pie diciendo: te pedimos que nos ayudes aquí en Macedonia. Entonces en ese momento Pablo, al tener esa visión, Dios, el Espíritu Santo, les dice a dónde ir. Y llegan a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, y estando ahí acontece esto que aconteció. Comenzaron a predicar la palabra y una mujer, dice la Biblia, llamada Lidia, no sé si recuerdan esa historia, esta mujer estaba escuchando la palabra del Señor. Y Dios abrió su corazón. Y no sé si en este momento también tú estás abriendo tu corazón para escuchar esta palabra. Muchas veces nosotros queremos ver segmentos pequeños de segundos, pero hay momentos que Dios quiere que prestes tu atención a la palabra de Él. Fue lo que esta mujer Lidia hizo. Puede ser que quieras darle y ver otro segmento o algo de entretenimiento o algo de show o algo que te distrae, pero la palabra del Señor edifica, transforma, cambia. Así que yo te invito a que la busques todo el tiempo, la palabra del Señor. Entonces esta mujer Lidia estaba atenta en su corazón a escuchar del Señor y en ese momento dice la Biblia que fue bautizada. Entonces cuando vemos cómo la palabra puede transformar la vida de una mujer y cómo la palabra también puede traer libertad a la vida de una mujer. Porque versículos más abajo dice la Biblia, no dice el nombre, hay otra mujer. Que esta muchacha comienza a decirle a Pablo y Silas, ustedes son siervos de Dios, les dice. Y ustedes son siervos de Dios y vienen a predicar la salvación. Pero lo que acontece por varios días, esta mujer diciendo esto, es que ella tenía un espíritu, dice, de la palabra de adivinación. Entonces los amos miraban un provecho en esta muchacha porque ella tenía un espíritu de adivinación y les ocasionaba ganancias. Entonces, al darse cuenta Pablo y oírla constantemente, le dijo: en el nombre de Jesús, sal espíritu de ella. Y el espíritu salió de ella. Entonces vemos la historia de dos mujeres, una que escucha la palabra del Señor y comienza a seguir sus pasos de fe y de salvación, y otra mujer que estaba oprimida, endemoniada, que fue liberada por la palabra
haber escuchado la palabra del Señor. Entonces, Pablo y Silas, cuando en el día de reposo están orando al Señor, dice que había un grupo de mujeres. Y ese grupo de mujeres, dice que entre ellas estaba Lidia, escuchaban la palabra del Señor. Vemos qué interesante cómo las mujeres están siendo llamadas a la oración y a la adoración. Y quiero invitarte que te unas con nosotros también, que en el día de reposo decidas venir a la casa del Señor, que en el día de reposo sepas que hay un día para alabar y adorar al Señor, que ese no puede faltar, porque debemos de congregarnos en la casa del Señor. Y la otra cosa, nosotros tenemos casa de oración y queremos invitarte a que seas parte de ese ambiente de oración, de intercesión y de adoración. Bueno, ellas están al frente también de esta casa de oración. Y bueno, si ustedes nos contaran todas las experiencias que también el Señor ha hecho ahí, y seguro tú nos has visitado, pero no sé si ustedes quisieran compartirle algo para finalizar. Yo quisiera, pastora, decir que no hay nada que esté oculto de nosotros hacia el Señor. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce las motivaciones de nuestro corazón, Él conoce cómo nos sentimos. Y es importante en un momento de angustia, de dolor, de tristeza, de queja, que podamos venir delante de Él a exponer nuestra queja. Porque una vez que nosotros exponemos nuestra queja, Él viene a liberar nuestra alma de la cárcel. Y qué interesante eso que estás diciendo. O sea, en realidad no es que no tengamos sentimientos de molestia o de queja. Pues bueno, somos humanos. Pero lo que Erika nos está diciendo, y pongan atención, es que está diciendo, expongamos delante de Dios. Ustedes saben que David en todos sus salmos tenía esa cultura, él trataba de exponer delante de Dios. Eso es lo que estaba leyendo, pastora, en el Salmo 142:5, que dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y esta parte dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me harás bien. Cuando nosotros adoramos a Dios desde la posición correcta, desde una posición de transparencia, de sinceridad, nuestra adoración es más excelente. Y eso lo dice el Salmo 33, que en lo íntegro es hermosa la alabanza. Cuando abrimos nuestro corazón con la verdad en cómo realmente estamos, que no podemos venir delante de Él con máscara ni haciendo pensar a Dios que estamos bien cuando Él conoce todo. Entonces dirías vos que como compartir dos elementos, bueno, ser abierto, por eso se trata de la intimidad delante del Señor, como lo estaban haciendo Pablo y Silas, como lo hacía David. O sea, en la intimidad ser íntegros, lo que sentimos en nuestro corazón, pero a la par de eso añadirle la fe, el ingrediente de la fe. O sea, estás abriéndote al Señor, porque si te fijas en los salmos, es interesante cómo David se abre al Señor, sus sentimientos, su angustia, sus temores. Muchas veces que él siente que el Señor no lo está oyendo, pero sin embargo, él termina siempre o inicia diciendo: mi confianza está en ti. Amén. Amén. Y Erika hablaba sobre exponer una queja delante del Señor. Y el asunto es que cuando nosotros no exponemos una queja y estamos pasando por una situación muy difícil, que nos sentimos como en una cárcel, si no les ponemos, se vuelve una queja latente. Porque es como que nos quejamos y como no les pusimos, nos volvemos a quejar, nos volvemos a quejar. Y el asunto es que muchas veces olvidamos que hay personas que nos están escuchando alrededor. Y esto fue lo que tenía tan en cuenta Pablo y Silas, porque dice que ellos cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios en medio de las situaciones difíciles, las personas alrededor nos están escuchando y entonces Dios nos da a nosotros la gracia para cambiar una situación dentro de nosotros, pero también
que puede beneficiar a todas las personas que están alrededor, porque dice que hubo un terremoto y no solamente se abrió la puerta de la cárcel de ellos, sino que se abrió la cárcel de todos y todos fueron sueltos en las cadenas que los estaban atando. Entonces, si nosotros pudiéramos tener esta palabra en cuenta en cada situación difícil, la verdad que creo que sería la antesala para que Dios nos sorprendiera a nosotros de una manera. Es interesante este tema porque, o sea, en realidad algo tan sencillo como la alabanza y la adoración es tan sencillo. Muchas veces nosotros es interesante que no lo hagamos en un momento difícil, porque sabiéndolo hacer, no lo hacemos. Y la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Si Dios ya nos dio las herramientas. Si en la Biblia sabemos que está escrito y que hay evidencia de que sucede algo, ¿por qué sabiéndolo hacer no lo hacemos? Yo quiero invitarte a que lo hagas. Y que es que no me siento con fe para hacerlo, estoy angustiada o cualquier cosa. Cualquier cosa puedes anteponer a esto. Pero quiero invitarte a que escuches al Espíritu Santo y aún no sintiendo, lo empieces a declarar, porque ellos estaban golpeados literalmente. Su condición física estaba muy desgastante, pero lo empezaron a hacer. Haz la diferencia hoy y empieza a cantar y adorar al Señor. Escucha canciones, adoraciones y comienza a cantarla, aunque no la sientas, comienza a cantarla. Hay un efecto espiritual y físico, emocional que va a acontecer en tu vida. Que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Queremos finalizar orando por ti y declarando en esta hora, Señor, que tu palabra, Dios, ha ministrado tu corazón, que tu palabra, Señor, va a hacer la diferencia en la vida de cada una de ellas, Señor. Yo quiero orar, Señor, para que tú levantes un espíritu, Señor, un espíritu de fe, un espíritu que quiere intimar contigo, Señor. Que ellas sean intencionales en buscar tu palabra, Señor, y adorar en el nombre de Jesús. Amén.